Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión. Hoy, más que nada, venimos de turista hoy, ¿eh? Hoy por eso le ponemos este lindo fondo ahí, a turistear. Hoy es mostrar el pueblo. Vamos a hacer un poquito de patria por Douglas en vivo y bueno, vamos a mostrarte un poquito las cosas. Tampoco hay tanto, espero llegar a hacerlo en un video. Me vine acá a la tarde un poquito a caminar, a hacer un poquito de turismo y bueno, vamos a mostrarle este lindo lugar. Bueno, esta parte es la que se llama la marina. Acá, obvio, salen todos los barcos. Claro, hay barco atrás. Y más que nada es, bueno, acá ven todas las excursiones. Acá es donde te ven todas las excursiones. Y lo importante es agarrar las ofertas, porque estas son caras, ¿viste? Imagínate, subirte en estos barcos. Y lo importante es agarrar ofertas que, por ejemplo, nosotros al ser residentes ya quisieras, pero al vivir acá presentás un recibo de sueldo y eso te habilita descuentos, no sé, de, por ejemplo, el 50%. Y la verdad que lo aprovechamos, sobre todo el público, los argentinos, vemos descuento y entramos de cabeza. Así que sí, este es un lugar muy cheto. De lugares más chetos diría que así que bueno, ya arrancamos ahí con todo. Lo que más lindo igual son los paisajes que tienes. Mira, acá estoy viendo, mira, acá es un lugar donde la gente elige también venir a casarse mucho. Me parece este pueblo hay gente que viene directamente, ¿eh? A ver si le voy a hacer zoom en ese corazoncito. Bueno, ahí te ponen como el altar y toda la fiesta y vos lo que haces, le pagás a la municipalidad, ellos te alquilan estos lugares y bueno, te venís acá al casorio con todo con este fondo ahí que te queda. ¿Ven? Acá donde estoy ahora es el shoppingcito, vamos a decir, del lugar, donde principalmente están los souvenirs. Bueno, tengo la remera, ahí también la llevo. Bueno, acá viene la gente, por ejemplo, viene la pareja mirando las cosas, todo con ropa muy de playa, artículos surfers. Hola, gorrita. Opa, $1 australiano las postales. Se pueden creer, mandé una postal hace 2 meses. Esta gorrita, acá no dicen los precios. Siento que no te matan con los precios, ¿eh? Siento que no los vi, pero bueno, por lo general. A ver. No, sí, acá no te puedo comprar. Mira esta camisa hawaiana, rey. No, sí, esto es caro, estoy hablando boludo, mira. No me puedo cobrar esto, 35 más. Te voy a hacer la cuenta, pues es un quilombo, $1 americano para que lo entiendan, pero bueno, sí, es caro, retiro lo dicho. Bueno, este es el shoppingcito donde acá te venden, no sé, las excursiones y bueno, tenés los cosas de souvenir y demás. Más al fondo, bueno, estaba caminando antes, está el patio de comidas y toda esa cosa. Sí, bueno, y acá terminó el shopping, ya está. Ahí está la puerta, listo. Y ahora vamos a agarrar la bicicleta y arrancamos. Siguiente punto, el Anzac. Que capaz que este es el más como el que sale en la foto. Vamos a ver ese punto donde todos vienen, sobre todo al atardecer. Ahora es medio de tarde, pero tampoco tanto, pero no sé, la Golden Hour, cuando se pone el cielo naranja, la gente elige ir a tomar mate, sobre todo los argentinos. Elegimos ese jardín Anzac. Ven que acá tengo el dato de color, ¿no? Acá tengo el casco, pero si subo a la bicicleta me lo tengo que poner, sobre todo porque son $200 de multa, así que acá se pide siempre la lucecita que está acá. Tengo atrás otra y sí, siempre hay que usarlo, sobre todo las luces, bueno, claramente cuando anochece, y el casco, porque si no, $200 poniendo toda la ganancia y cagaste. Acá venía con la bicicleta, vamos a hacer el casco. ¿Ven lo que les digo? Bueno, esta es la famosa capilla de Port Douglas y bueno, se están casando. Ahí tenés a la parejita, qué facha, Te digo que hace calor, y el traje está difícil el traje. Bueno, casorio nomás. Dije que elegían la parte del corazón. Bueno, acá también está la capilla.
Y esta es como la capilla del pueblo. Esta tiene como una historia, bueno, ahora hay gente, pero tengo un cartel, no sé, es como de los primeros edificios que están desde la fundación de este lugar. Así que bueno, mira, quería hacer unas imágenes de este lugar y mira, justo me agarraron que, ahora que metemos zoom, que se están casando, che. Mirá. Y a mis espaldas, el parque más famoso de Port Douglas, ahora sí. A este vienen todos, este los cumpleaños, da para todo, cumpleaños, casorio, todo. Este se llama ANZAC. Van a ver mucho las siglas ANZAC, sobre todo en Australia, porque significa, a ver si la memoria no me falla, Australian and New Zealand Army Corps. Ahí la saqué, ahí está. Australian and New Zealand Army Corps. ANZAC es como que se usa mucho como referencia a los caídos en combate, sobre todo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de esta clase de historia, bueno, este es como el parque principal en Port Douglas. Cuando compras una postal te viene y demás. Lindo, me gustan estos videos turísticos, de turismo. Bueno, mira, acá esto me encanta. Vamos a estar los chicos amacándose. Ven, acá tenés la parrilla, mesitas. Estas parrillas son eléctricas. Ahora me voy a acercar. Bueno, tiene este botón. Vos cuando lo prendés acá, no lo voy a prender ahora. Esto le tenés que poner un papel aluminio. Y bueno, con ese botón simplemente prendés. Y bueno, te haces acá un asadito con esta vista. Bueno, que acá asado mucho, ¿no? Que no hay. Pero sí, las parrillas más o menos, le pasas un trapito, le pones el papel aluminio y ya está, y la puedes usar. Son eléctricas y son totalmente gratis. Acá tienen como el memorial, el monumento, ahí está, de los caídos en combate. Y acá están, ven, los de la Primera Guerra Mundial y acá los de la Segunda Guerra Mundial. Calculo, esta gente son habitantes de Port Douglas quienes combatieron en estas guerras. Y bueno, acá está cerca de lo que era Guinea en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la batalla del Guadalcanal. Estos lugares fueron tácticos para lo que era la provisión del ejército. Hubo bombardeos acá también, sobre todo igual en Darwin, que está un poquito más al norte, pero bueno, estas son como los pueblos más al norte y que estuvieron bastante involucrados en lo que fue este conflicto bélico. Estamos en pleno centro. Me vine acá me da un poquito más de vergüenza porque acá está lleno de argentinos. Se escuchan en las calles, en las veredas, hablar en español y te das cuenta que es ese río platense. Y yo acá con el selfie totalmente regalado. Pero bueno, vamos a mostrar un poquito lo que son los bares de la zona, porque acá está todo. Serán 2-3 cuadras en donde está como toda la movidita, vamos a decir. Y estos son los lugares más concurridos, digamos. Acá viene la gente, sobre todo a las 5 de la tarde, viene a tomar cerveza, porque el horario de la cena también es cerca de las 6. Parece que hay un partido de fútbol, por lo que veo acá. Está jugando Brisbane contra no sé quién. Están las pantallas gigantes. Bueno, este es como el bar como más lleno de todos. Y esta es la cuadra, donde pasa todo. Acá tenés otro. Tengo un poquito más oscuro. Este se llama Iron Bar, esto a la noche, los jueves lo hacen para la fiesta latina. O sea, cierran todo, cambia totalmente el lugar y vamos todos ahí, se ponen cumbia, todo. Son estos, son los tres principales. Allá enfrente, no quiero cruzar, Paddy's Irish Pub. Es un, como la palabra lo dice, un pub irlandés. Está bueno. No, los irlandeses arrancan de tempranito. Si vos lo ves ahí, los muchachos, para el desenfoco. Ahí los tenés ya. Están en la barra y le meten hasta altas horas de la noche. 12 de la noche, hasta ahí.
Y bueno, el último creo, ¿eh? Este es el último de la cuadra. Ya nos acercamos a la esquina. Vemos también este. Este tiene medio timba, a ver si lo puedo filmar. Me voy a poner una patada en el ojete. Ahí está el partido, acá están viendo otro, creo que acá están viendo rugby. Es eso, es rugby y fútbol lo que ven. Acá hay un Sinoca. Bueno, acá se pudre. Ya ves, ahí tienen las casas apuestas y bueno, le jugás unos fichines. Ahí tenés como para apostar. Bueno, no voy a filmar mucho más, como se ve de fondo ahí. Eso es como hay una oficinita, un casinito y te bajas una fichita por los caballos, bueno, por el footy, que es el fútbol australiano, lo que sea, jugás unos números y ya. Esto no lo puedo creer. La imagen de Maradona acá, saben, de fondo ven footy. No sé cómo se juega, no pregunten, pero mira, la imagen del Diego ahí con la de Boca, la de Napoli. Debe ser algún argentino, alguien le dio la idea, pero eso es increíble, estamos en todos lados. Esta es la parte que más va a cansar. Bueno, vamos a hacer un trekking. ¿Sabes que esto nunca lo hice? Quiero ahora llegar al final a ver si metemos unas buenas tomas de un trekkingcito acá que va desde donde estoy, que es donde empieza la playa, hasta vieron cuando les mostraba el Anzac, el parque ese, bueno, es ahí, que me la juego, son argentinos. Esta es la playa principal. Ah, qué vistas, boludo. Les juro, 5 meses estuve acá, la primera vez que estoy haciendo este recorrido. Nada por paja, yo con los trekkings me cuesta un poquito. Ah, ya entendí. Ok. Te metes por ese camino y bueno, salís. Claro, nosotros estamos acá. Ay, lo cansado que estoy. Terminás acá, ¿ves? Acá está el Anzac, acá es donde empezamos a filmar. Ah, tenés distintos niveles, mirá. Te la regalo. Hice 1.3 kilómetros, bueno. Yendo 1.3 kilómetros yendo todo por montañita. Bueno, a ver si le voy a pedir una foto de estos dos. Que está para la foto, no me digan que no. Sí, bueno, voy a figuretear un poquito para las redes. Y seguimos. Ahora sí, con la 4 Mile Beach, la milla de la playa de las 4 millas, ahí está. Esto sigue. Y bueno, aprovecho porque está bueno el spot para despedirme. Pará, no, ¿qué estoy diciendo? Pará, antes de irme. Dato acá, bueno, ahora no están, pero la temporada se rige. En cuanto a la temporada de medusas, creo que no hay medusas entre mayo y octubre. Si mal no me equivoco, si no lo tendré que corregir, pero bueno, más o menos por ahí. Y claro, si hay medusas, la gente no viene a la playa y no viene. Entonces, esa fecha es quizá la que se recomienda siendo Working Holiday como para venir a estas zonas y extender, porque el turismo más que nada viene en esas fechas. Y además porque el clima, también está la temporada de lluvia, la temporada seca, y eso define mucho claramente la temporada. Sí está medio sombrío ahora, pero porque el sol se pone del otro lado, entonces tenés que ir al parquecito Anzac para despedirte. Yo desde acá, por mi parte, me voy volviendo a casa. Espero que te haya gustado el video. Pueblito chico, pero lindo. Como digo, estuve 5 meses acá. Así que si en un lugar estás tanto tiempo, creo que porque no la estás pasando mal. Es linda, hay muchas cosas para hacer, se arman lindos grupos. Vienen muchos argentinos, no sé qué tipo de perfil tenés. Hay quienes dicen que no les gusta estar con argentinos, que prefieren otra cosa. Yo capaz que sí, me siento un poquito más cómodo, pero bueno, eso es personal. Ahora sí, me despido, será hasta la próxima.
Gracias por el apoyo que le vienen dando a estos videos. Gracias a argentinos en Australia ahí que le tiro el chivo, le digo dale, tirame el link y muchos se prenden por eso. Nos vemos, gente. Adiós. Yo.